detengámonos un momento en el reclamo o en la pregunta o en el cuestionamiento que Jesús le hace a sus discípulos. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Pues les comparto, hermanos, que en la Sagrada Escritura aproximadamente más de 364 veces encontramos esta expresión. De una manera de cuestionamiento, reclamo o pregunta, o de una manera de afirmación. ¿Por qué tanto miedo? No tengan miedo. Y yo creo que es prácticamente una para cada día del año, porque todos los días nos asalta el miedo, miedo a envejecer, miedo a la muerte de un ser querido, miedo a nuestra propia muerte, miedo a la soledad, miedo a que se desbarate nuestro hogar, miedo a que se pierda uno de nuestros hijos, miedo a un comentario, a una calumnia. Es decir, tenemos muchas razones para tener miedo, pero una gran razón para ser fortalecidos en la fe y en la confianza. Y esa razón nos la da el Señor, que en este Evangelio apacigua las olas encrespadas que quieren hacer hundir la barca y los vientos feroces que nos mecen interiormente. Entonces debemos tomar una decisión: si le hacemos caso a todos esos miedos o le creemos a Jesús el Señor, que tiene poder para que los vientos se callen y las olas encrespadas amainen. Hermanos, lo contrario a la fe no es la duda. Lo contrario a la fe es el miedo. O nos morimos de miedo o nos llenamos de fe. Confiar plenamente en el Señor y confiar en Él no en las épocas de bonanza, sino en los tiempos de escasez. Confiar en Él no cuando todo está en calma, sino cuando los vientos amenazan y las olas se encrespan, queriendo hundir la barca de nuestra vida. La fe se acrisola en la dificultad. No crean, hermanos, que la dificultad es para hacer que nuestra fe se pierda. Todo lo contrario, la dificultad pretende
acrisolar la fe, refinar la fe. Cada uno de ustedes, con toda seguridad, está pasando por una dificultad personal, de salud, familiar, comunitaria, laboral, profesional, sentimental, emocional, financiera. Y crean, hermanos, que las adversidades no vienen con el propósito de castigarnos. Una adversidad tiene en su interior una bendición oculta, y esa bendición oculta es fortalecer nuestra fe. Porque cuando todo está bien, vaya y venga, como decía la mamá, vaya y venga. Pero precisamente en los días aciagos, en los días difíciles, cuando perdemos todas nuestras seguridades, cuando somos desasegurados, entonces apelamos al Señor y comprendemos que Él es nuestra única seguridad. Y apelar al Señor cuando la vida nos desasegura es una gran bendición. ¿Quién lo creyera? Cuando gozamos de muchas seguridades, el Señor queda de segundo. Cuando perdemos todas las seguridades, es cuando el Señor comienza a reinar en nuestra vida. Eso somos. Eso somos. Por eso me atrevo a decirles a todos ustedes que la dificultad nuestra se convierte en la oportunidad de Dios para ser el primero en nuestra vida. Cuando no hay dificultades, pasa que Dios pierde su protagonismo. Por eso, bendita dificultad que hace que Dios reine en nuestra vida. Apelar a Dios y apelar a Dios cuando consideramos que los vientos y las olas amenazan la barca y nos quieren hundir, hacer zozobrar, naufragar. Tal vez uno de ustedes diga: Pedro Justo, en realidad yo no tengo ningún problema en mi vida y Dios es mi rey. Bueno, pero para llegar a esas instancias espirituales hay que pedalear muchísimo. Hay que pedalear muchísimo. Y seguramente llegamos a esa madurez espiritual, fruto, consecuencia de haber pasado por muchas dificultades y de haber enfrentado muchas batallas. Benditas, no malditas. No. Benditas dificultades que nos permiten despertar a Jesús. Porque tal vez lo tenemos dormido en el corazón.
lo tenemos dormido. Y entonces una dificultad hace que lo despertemos. Que lo despertemos. Qué dicha, hermanos. Jesús siempre despierto en nuestra vida. Qué dicha. También es muy interesante que Jesús no haya hecho caso omiso al llamado de los discípulos. No hizo caso omiso. Lo llamaron y despertó. Y hay la palabra del Señor que viene a nosotros y dice: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. ¿Cómo? Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. ¿Qué tal que lo llamemos y no despierte? Como los niños perezosos, que hay que llamarlos muchas veces y hasta hay que amenazarlos para que se levanten y se vayan al colegio. No. A la primera llamada, Jesús despertó. Para que entendamos esto, la versión del Evangelio de Marcos dice: no te importa que zozobremos. Pero la versión de Mateo dice: sálvanos, Señor, que perecemos. Digamos que son dos maneras. Hoy nos vamos a quedar con esta versión de Mateo, porque hace menos de 15 días hablábamos que no es nada justo hacerle ese reclamo a Dios. ¿Por qué? Porque al Señor siempre le importa nuestra situación. Él no es indiferente. Y esto de considerar que al Señor siempre le importa es muy saludable para el alma. Puede ser que alguien diga: y si le importa tanto, ¿por qué no modifica mi situación? Puede que alguno de ustedes diga eso. Eso es retórica, lo que ese cura está diciendo. Eso es carreta. Porque si le importa tanto, ¿por qué no modifica mi situación? Hermanos, tenemos que pasar del Dios milagrero al Dios compañero. Aquí lo realmente importante no es que Dios haga lo que tenemos que hacer nosotros. Hay cosas que las tenemos que hacer nosotros. Pero aquí lo importante es que sintamos su compañía. Que sintamos, lo voy a decir de esta manera y espero me haga comprender, que sintamos su complicidad, que Dios es mi cómplice, que no es indiferente a lo que me pasa, que me acompaña, me fortalece, me defiende y me ayuda. Y esto lo tenemos que aprender a reconocer y a valorar. Pero quedémonos con la versión hoy nos vamos a quedar con la versión de Mateo. Señor, sálvanos que perecemos. Jesús, esta vez en Mateo, hará el reclamo.
¿Por qué tienen miedo? Y yo creo que es un reclamo razonable, que yo creo que también es para nosotros. Hoy el Señor nos dice: ¿ustedes por qué están tan nerviosos? ¿Ustedes por qué tienen miedo? ¿Aún no creen en mí? Entonces, mientras nosotros desconfiemos tanto del Señor, no tenemos a dónde ir. Recuerden que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes se quieren marchar. Y Pedro, en nombre del grupo, respondió: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros tendríamos que decirle al Señor: Señor, perdónanos por desconfiar de ti, porque si no confiamos en ti, entonces ¿en quién? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,